En días pasados se ha enviado una solicitud de modificación a la Constitución y a diversas leyes en el país que están relacionadas con la energía, es decir, modificaciones a lo que es la producción, la generación, la transmisión, hacer una reversión a aquella reforma energética que se había tenido ya con un gobierno anterior. Vamos a analizar en este programa qué implica, hacia dónde va y sobre todo en qué nos perjudica o nos beneficia. Esto es Opiniones a Juicio. Aldrin, Rafa, Paco, bienvenidos a Opiniones a Juicio. El día de hoy, reforma en materia energética. En el 2015, 2016, 2017 se modificaron diversas legislaciones en torno a lo que es la producción, la exploración para producir y distribuir energía eléctrica, en la cual se permitía por primera vez en el país que empresas privadas pudieran entrar. Se concedieron, lo que son permisos, por ejemplo, para Pemex, para que pudiera entrar empresas extranjeras, para que la CFE pudiera incluso tener empresas o subcontratar la producción de energía, ¿no? Pero bueno, ahorita tenemos una contrarreforma que echaría para atrás esto o perfeccionaría. A ver, vamos a ver cómo va esta cosa. ¿Por dónde quieren comenzar? ¿Nos perjudica? ¿Nos beneficia? ¿Qué vamos a ver? Pues es una cuestión que tienes razón al hablar de... Es una reforma energética más que de energía, porque normalmente están vinculando todo a la cuestión eléctrica. No piensa tocar el petróleo. No lo van a tocar el petróleo, pero están tocando minería. Bueno, sí, eléctrica están tocando minería y subsuelo. De hecho, van a por el tema del carbón. Por el litio. Y el litio van a contener ocho contratos que ya hay respecto al litio, que el litio es lo que llevan los celulares, las baterías de los vehículos, y está en 8,000 y es el oro del futuro. La tonelada. O sea, quizás sea un acierto que veremos en el futuro, ¿no? A $8,000 la tonelada, más de electricidad, proyectado a $17,000 a 5 años. Es una cuestión que tiene que ver con una cuestión energética en México. Bueno, se dice que es eléctrica porque el litio finalmente es este elemento químico que finalmente que genera los impulsos, pero también que responde a este resguardo de la energía precisamente para la utilización en la vida cotidiana. Las baterías de litio. Las baterías de litio son las que más utilizadas. Que se le ha dado, porque cada quien, ¿no? Pero eso reforma eléctrica. Pero eso es parte. Realmente donde recae toda la, digamos que la atención está en la Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Sí. La Comisión Federal de Electricidad es su nacimiento es en 1937, en 1960 Adolfo López Mateos. Y es un monstruo de 1000 cabezas. Adolfo López Mateos en 1960 dice la mexicanización de la energía eléctrica y llegamos al final de la revolución en cuestión de autonomía y soberanía energética. A la que tocas de una vez, ¿no? O sea, por eso López Obrador venera tanto en sus mañaneras y señaló, ¿no? O sea, Adolfo López Mateos y a Cárdenas y López Mateos, pero con la diferencia que López Mateos no expropió, compró 38 y en el 60. Ahora, ¿qué pasa? Hay una iniciativa para modificar la contrarreforma, la Constitución. La contrarreforma le dicen porque realmente es en el 2013 donde viene esta reforma de Enrique Peña Nieto que abre la posibilidad a la inversión extranjera para las energías limpias, para las energías renovables, pero sobre todo para que entrara inversión extranjera. Para que entrara inversión extranjera o nacional. Y lo que ha criticado mucho el presidente y todos los que siguen su discurso, ¿no? La posibilidad de que los particulares puedan generar su propia energía eléctrica y eso que hasta ahora está prohibido. Disminuya, claro, el costo que pagan por electricidad. No hay que olvidar, por ejemplo, cómo se le fue a la yugular empresas como Oxxo, porque dicen, ¿cómo es posible que ellos paguen menos electricidad que una casa? Y cuando no debiera ser así, ¿no? O sea, no todo lo que está en la Constitución, Aldrin, Isra, Paco,
necesariamente es positivo. Han habido momentos en la historia que se insertan cuestiones en la Constitución para manipularla a favor de intereses particulares. Entonces, cuando lo echan para atrás, pues también hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Desde hace varios programas lo hemos dicho, ¿no? Que ya los políticos, la mayoría aprendieron que parece que el santo remedio es lograr modificar la Constitución para que entonces ni la Suprema Corte lo pueda echar atrás. ¿Dónde brinca todas las... Pero nada más hago una acotación, Rafa. Sí. La realidad, al final de todo este ir y venir entre la clase política, entre la ciudadanía, entre el propio gobierno, el propio legislativo, el propio Poder Judicial, no por cambiar la Constitución cambias la realidad. Es correcto. No cambias la realidad. Yo puedo decir que hay como se hizo en el 17, ¿no? En 1917, oye, estos son los derechos sociales, somos los más avanzados, pero si hacemos una visión crítica de esos derechos sociales, vamos a ver que muchos de ellos son inacabados, han sido incumplidos y evidentemente son imposibles. Bueno, tú antes de entrar al aire estabas diciendo que cuáles artículos de la Constitución Federal te sabes, ¿no? Y dijiste, obviamente, por la naturaleza de tus funciones, ¿no? El artículo 6. Ahí está el derecho constitucional y ya humano para muchos versados en la materia del derecho al Internet. Por ejemplo, ¿cuánto se ha hecho factible? Y alguna vez lo comentamos. Ahorita en esa etapa de la pandemia, que todavía sigue vigente, está la Organización Panamericana de la Salud diciendo que para México no va a ser suficiente la vacunación. Sí. ¿Cómo no se hizo lo posible para hablar con las compañías que proporcionan el servicio para hacerlo más factible ahorita que estábamos todos... ¿Pero qué estás hablando, de vacunas o de energía? No, estamos hablando de... Aldrich nos decía que... modificar la realidad a través de la Constitución. Va a ser algo positivo. No, están tocando directamente. A ver, el tema de la reforma 25, 27 y 28. Por eso, pero el tema de reforma en telecomunicaciones, el tema de la reforma en telecomunicaciones tuvo un objetivo tangible, que es bajar las tarifas de los temas de los planes celulares. La interconexión. Pero para los eso, temas de interconexión. Pero para lograr eso hubo que hacer evitar monopolios y hacer que empresas como Telmex, que era la gran empresa, dejara de ser preponderante. Y a través de un órgano que era la IFETEL, que le ordena que deje de ser preponderante, y tuvo que vender activos, tuvo que convertirse y tuvo que... Y que no fue fácil, duró muchos años. Y además tuvo que convertir varias empresas en microempresas, ¿no? Para que les surtieran a su vez. Sin embargo, la reforma en materia energética, lo que está poniendo ahora a debate básicamente es que la CFE ya no esté compuesta, claro, que ya no esté, a ver, para los que no estén tan informados o versados en el aspecto, ¿no? La CFE no es solamente la comisión, sino que esa tiene a su vez otros componentes como es generación, producción, transmisión, etcétera, ¿no? Entonces está muy similar a Pemex, está subdividida en varias etapas y a su vez lleva una comisión reguladora de energía que van a desaparecer, ¿no? Entonces termina siendo integrado y monopolizado todo por la CFE. Estas empresas que estaban pudiendo competir por la generación de energía van para atrás, y a su vez lo que era la situación de la CFE de poder comprarle energía a través de empresas fotovoltaicas, generada a través de eólicas o de empresas solares, se van a ver relegadas y quedan en segundo plano también. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la promesa presidencial? Abaratar la energía eléctrica. Sin embargo, es abaratarla a través de un regreso a combustibles fósiles. Al combustóleo y al carbón. ¿Okay? Al carbón también, combustóleo, carbón, que no necesariamente es hacia donde está tendiendo. Y controlar la competencia. Porque es una realidad que el combustóleo nadie lo quiere, pero nos estamos quedando con un excedente combustible. Nadie lo quiere, pero los países más ricos del mundo, China, Rusia, son los países más contaminan. En temas de carbón, por ejemplo. En temas de carbón. Sí. De hecho, las reglas son normalmente para los pobres, los ricos. Pero curiosamente son los que más contaminan. China, Estados Unidos, y Estados Unidos y China son los que utilizan más carbón. Sin embargo,
no han dejado de explorar, nuevas energías, ¿no? Como son incluso volver a construir plantas de energía Somos nuclear. un país petrolero, Israel. Éramos un país petrolero. Somos un país que seguimos dependiendo de las reservas de petróleo y querer cambiar el paradigma de un solo golpe. Mira, no, somos un país, opción. que ha dejado de producir petróleo al ritmo que teníamos en los 80s y 90s por la desarticulación o la falta ya del petróleo mismo o la inversión en la zona, y ahora lo que hacemos es vender petróleo y comprar gasolina, ¿ok? ¿Cuál es la promesa presidencial? Que te van a abaratar la energía eléctrica. ¿Qué te dice todo el mundo empresarial? Claro. Va a haber falta de trabajo, apagones apagones ya hay. Apagones y algo más, ¿no? Y un tema de carácter Apagones ecológico. Y una cuestión de que no vamos a tener cabida en los avances ecológicos y ambientales. Antes se me vaya la idea. Israel sacó la carta principal que tiene en contra de la reforma. Esta es Pemex. Pemex esencialmente no ha dejado de ser un tremendo monopolio del Estado. CFS tuvo cierta más flexibilidad. ¿Y qué ha pasado por lo menos en los últimos 3 años? No ha aumentado la producción. Entonces es una ficción. Se ha estado inyectando dinero y Pemex no ha dejado de perder. No solamente de perder, eso queremos para la sino CFE, que ha ido bajando inclusive. O sea, no se ha cumplido aquello de que es una empresa productiva del Estado. La gasolina no llega a cubrir 10 pesos. De hecho, la historia ya transcurrió. Es una empresa del Estado no productiva. La historia, de forma irónica. La historia que nos tocó a nosotros vivir, ya hay cosas que están comprobadas científicamente, que es la comprobación y la repetición. Los monopolios estatales no funcionan. La planificación estatal, y eso, bueno, pues viene de una corriente de pensamiento muy clara que fue imbuida a principios de siglo, que era la izquierda o los gobiernos de izquierda a nivel internacional, pero que tuvo una transformación en México con este tema del nacionalismo revolucionario. O sea, era una forma de decir, porque finalmente en nuestra Constitución, recuerden ustedes cómo se vanagloriaba o cómo se publicitaba la Constitución de cuando estudiábamos. Finalmente la primera Constitución socialista. Social se decía. Se decía social, pero evidentemente con estos por lo agrario, por lo laboral, en cuanto al tema de los derechos que se iban advinculando en la propia Constitución, aunque hemos platicado que muchos de estos pues eran elementos de carácter utópico, pero que realmente no correspondían a una realidad y que no corresponden todavía a una realidad. Y además hay una cuestión que manejan de contrarreforma. ¿De dónde viene? Más que ya. Tan es así que el presidente ha señalado esa pugna, ¿no?, entre el nacionalismo revolucionario y esto que ha sido pues el punching back, por decirlo de esa manera, el neoliberalismo. O sea, es estar en sus declaraciones de las mañaneras, estar con Lázaro Cárdenas o estar con él es una cuestión que siempre va a polarizar, ¿no? O sea, estás con la actualidad o estás con el futuro, estás con Lázaro Cárdenas y con López Mateos o estás con Salinas de Gortari. Estás con la 4T, es una polarización, o estás con la conmigo 4T o estás con Peña contra mí, ¿no? y con Fox, o sea, no hay bronca, pero la cuestión de la contrarreforma viene porque en todo el mundo las más eficientes formas de suministrar energía es una combinación de empresas del Estado con empresas privadas que andan haciendo debidamente la competencia. reguladas. Hay una situación. Aquí volvemos a un monopolio y hay una situación hace 60 años. Hay una situación también. Gran peligro. Las empresas que están entrando para producir energía eólica o producir energía solar tampoco son la gran panacea y no están logrando las promesas que se han estado tratando de cumplir. No lo son. Por el contrario, son empresas que también contaminan principalmente, no generan y no están dando los beneficios ni al Estado ni a los pobladores de los alrededores. Es una pregunta. ¿Ustedes creen que esta reforma que se hizo ya casi 6 años de la propia reforma, 7 años de la reforma, es una reforma inacabada? Del Salvando a México, ¿no? El Saving México, del ¿no? Saving México, ¿no? Que salió en la revista Time.
¿realmente esta reforma es una reforma inacabada y por eso no ha dado resultados? ¿O es una reforma que evidentemente no iba a tener los resultados deseados o tuvo que ver el tema de la pandemia? Tenemos 2 años en donde el tema es del 2013. Mira, la reforma que se propuso en ese momento era una reforma pobre, porque en primer lugar permitía que se ingresaran algunos, de manera atisbos, tibia. de manera tibia, que permitiera el ingreso de algunas empresas, ¿ok? Por ejemplo, para generar energía eléctrica. Pero es una empresa que no por hacer la reforma constitucional, inmediatamente venían aquí y ya tenías a 10, 20, 50 eólicas. A ver, no. Para empezar, para implementar una eólica tienes que pasar por una serie de procesos bastante largos que van desde las consultas previas, compra de terrenos, problemas ejidales, llegar con los ejidatarios a unas negociaciones, hacer los estudios, el diagnóstico y más las autorizaciones, ¿ok? Tenemos a la península de Yucatán, que en Yucatán es donde donde se están comenzando a implementar esos megaproyectos. Campeche no tiene, Quintana Roo creo que tiene uno funcionando, pero están seleccionando a Yucatán pues por la cuestión de que hay sol o hay el aire, etcétera, pero también por la tranquilidad y por la cuestión de las tierras. Hay una promesa. Pero acá hay una situación. También hay que tener en consideración que la deforestación que hay, la contaminación del manto acuático, del manto freático, lo que son los problemas sociales, la falta de compromiso y además la falta de cumplimiento de todo lo que son las promesas que se hicieron, no están llegando. Y no se ha logrado esa reforma. Tenemos que intentar otra en dado caso. Para tratar de bajar la presión de esta llamada contrarreforma de la 4T, que yo, como me gustan, hicimos en las elecciones, yo levanto la mano y doy mi pronóstico, va a pasar. Y en un momento más les voy a decir por qué va a pasar. Bueno, porque tiene que ver, porque este problema tiene varias aristas. Hay una cuestión económica, social, política, jurídica. O sea, te vas a enfrentar. Oye, y hay una bancada que está esperando ver qué va a pasar. Hay una bancada que es. Hay una lectura política gigantesca. Es gigantesca. Donde está principalmente el PRI ahorita en entredicho de a ver hacia dónde va a irse. Si se va a ir con la reforma de la 4T, porque ya tiene... Solamente para que yo termine con esa parte, Isra, la parte de la modificación que en el 2013 que hace Peña Nieto es porque la CFE era un monopolio desde 1960, ¿no? Entonces, para tratar de perfeccionar, que la competencia es lo que perfecciona y baja los precios, permite el ingreso, pero estos ingresos se habla de que hay también... están amañados para beneficiar. Entonces, mira, no dudo que quieran golpear este tipo de contratos que va a terminar, ¿dónde va a terminar? En los tribunales, va a terminar con demandas en arbitraje internacional. Sin embargo, se va a aventar el tiro nuestro presidente porque él está en una faceta de ganar, porque cuando empiecen a tronar estas cosas, él ya estará afuera. Sí. Sin embargo, hoy Ricardo Monreal, el líder de la bancada de Morena en el Senado de la República, el nuevo hijo desobediente, pues quizá, pero es interesante lo que dice, porque él dice tenemos que meterle mano a la reforma que viene, la reforma eléctrica que viene desde el Ejecutivo. La va a terminar aprobando el PRI. Pero le van a tener que meter mano, claro. Precisamente, y él esgrimía un argumento que es lo que acabas de decir. Desde el Senado se entiende perfectamente que no es solamente aprobar una ley, sino que esa ley tiene que estar de acuerdo a los postulados constitucionales y a la normatividad, no tan solo nacional, sino también a los contratos y a la reglamentación internacional con todo lo que esto conlleva. Y evidentemente el camino judicial o la judicialización de este tipo de asuntos pues da como resultado pues un camino mucho más largo. Yo creo que ya pasó por el gran crisol del aeropuerto, donde también se cancelaron contratos a nivel internacional
se hicieron ahí las modificaciones, los adendos, y se hicieron además, y se terminó pagando además. Lo que dicen que al final va a salir más caro. Pero lo que no han comentado es que se terminó pagando las sanciones a las empresas. Los otros datos es, y todavía hay mucha gente que está luchando hasta casi con su vida para evitar ser desalojada, porque no se quiere ir de la zona, porque la expropiación es un pago paupérrimo en comparación. Así es. En comparación el aeropuerto que se canceló, terminó de acuerdo a las sanciones y a los pagos de las indemnizaciones siendo más caro que a lo que se iba a construir, más lo que hace falta. Y el aeropuerto Felipe Ángeles ya no está costando lo que había dicho, está ya costando más caro. Pero regresando a la reforma energética. ¿Pasa o no pasa, jóvenes? Va a jóvenes pasar. De ayer, ¿no? Va a pasar y en esta ocasión el PRI, ¿por qué inclusive... va a pasar? ¿Por qué va a pasar? ¿Por qué va a pasar? A ver, hay una promesa en primer lugar que es de tener una energía eléctrica más barata. ¿Ok? Esa es la principal razón. El piso. Morena no le alcanza los votos suficientes para aprobarla, necesita un partido eje para lograrlo, y ese es el PRI. Y el PRI en ese momento no se ha definido a irse con el PRD ni con el PAN ni con la oposición. Está diciendo que va a someter una consulta al pueblo. No se ha definido para el que no se ha definido para ver, ¿no? Porque Alito ya salió y dijo que a mí no me presiona el sector social, ni el sector económico, ni el presidente. Oye, pero defínete. No puedo. Yo le voy a entrar a la voy a hablar con el pueblo y le voy a hablar a los expertos, ¿no? Pero va a perder. El PRI allá va a perder. Si vota con Morena, pierde. Si no vota con Morena, pierde. El detalle está en que el PRI lo que está haciendo en este caso es hacer un control de daños para ver con quién va a perder menos. Vamos a tener dos partidos, está ganando tiempo para switch. negociar, porque Alito dijo que en diciembre esto va a terminar el Parlamento abierto. El 12, del 12 de noviembre al 15 de diciembre tienen para negociarlo. Sí, porque luego empieza las y se necesitan 57 votos, necesita de los 71 que tiene el PRI, y el PRI tiene la decisión de me pongo en la cola del PAN o me pongo en la cola del poder. Se va a poner en la cola del poder. Así es. Yo creo que se va a ir con el poder, creo que se va a terminar aliando de manera velada con Morena. Okay. No velada, tiene que votar, va a ser abierta. Ahora lo que falta ver es qué va a pasar con las alianzas electorales para las próximas gubernaturas. A ver si eso no causa una ruptura. Por eso el presidente... Creo que el PRI está peleando en ese momento por su sobrevivencia. El PRI está viendo ahorita más por su propia sobrevivencia que por su se está volviendo en el nuevo verde, en el nuevo partido Como dijimos en algún momento, Movimiento Ciudadano, el Verde salen fortalecidos. España se definió, dije no voy. O sea, hay partidos que se definieron el PRI. Claro. No, vamos a discutirlo. ¿Quién sabe? Así como lo dices, en una de esas pudiera terminar. Mira, no descartes. ¿Sabes qué puedes hacer para lavarle la cara al PRI? Que hagan modificaciones. Para que digan estas modificaciones, por eso estamos yendo. Pero esas modificaciones son las que le van a servir a López Obrador. Yo creo que van a presentar. Diga, es porque modificaron. Creo que van a presentar una contrarreforma, ¿ok? Tanto el PAN con el PRD, a donde van a invitar al PRI. Van a presentar una contrarreforma, ¿ok? A ver si se une el PRI a esto. Pero en ese caso me parece que tiene en ambos lados que perder más el PRI, ¿okay? Sí, el gran telón de fondo yo creo que sigue siendo este cálculo político muy claro con respecto a esta segunda mitad del sexenio, un elemento que nuevamente va a polarizar a buena parte de la sociedad interesada en estos temas de carácter energético, particularmente el tema de la electricidad, y hoy por hoy lo que vamos a observar... Hay una situación sí. También, y hago un break. El presidente y Morena y el gobierno no se han metido con lo que es CFE a fondo.
¿ok? Han respetado a los sindicatos, Claro. han respetado sus beneficios sindicales, que hay Las uno jubil- las- súper oneroso. Las jubilaciones doradas. Las jubilaciones, y hay uno súper oneroso con el que no se han metido. Demasiado aspiracionistas para el resto de la población. Mira, pero hay una, a En ver, palabras del presidente, un elefante mira, reumático. se ha metido con la cuestión de los sindicatos, pero hay un beneficio sindical con el que no se ha metido, que es el que los sindicalizados de la CFE tienen energía eléctrica gratuita, ¿ok? Y no se lo han quitado todavía. Está en la cultura ¿Vale? popular mexicana el famoso derecho adquirido, que aunque sea una porquería injusta, te la tienen que mantener porque es un derecho adquirido. El derecho adquirido, que es basura, A lo hay que voy es a que retirarlo. Hay que aprender a lo que voy es a que, claro, a lo que la voy es legalidad a de la que, justicia. a lo que voy es a que ha insistido muchísimo, por ejemplo, a los científicos que tienen beneficios y que, pero no se ha metido en ni un solo momento con los Porque sindicatos, son enormes, especialmente son enormes, al de la CFE. Son enormes esos sindicatos. Son enormes, Y ¿ok? están alineados porque si se les fuera... Son enormes, sí, aunque están no es la alineados. primera vez. Luz y Fuerza del Centro se aventaron el tiro para En el desaparecerlo. 2009 desaparece Luz y Fuerza del Centro, Ok. que era el último resquicio que quedaba de Adolfo López Mateos, que era Sí, Luz claro. y Fuerza del Centro, Comisión Federal de Pero, Electricidad. Felipe Calderón en el 2009 toma las instalaciones con Claro. fuerza pública y se acabó. Decían que era muy oneroso, o sea, ganaba $1 con esa electricidad y perdía 3 Pero, por los claro. privilegios que tenía. Bueno, que a lo que tenía. voy es a que es uno de los sindicatos que se han mantenido más callados con esa 4T, uno de los sindicatos con el que AMLO ha estado más light, más ligero, no les ha dicho nada, no Han les ha pesado, impugnado chavos. nada, ha estado, Como los claro, maestros tampoco. con el de los maestros. Tranquilo. Con el de los maestros está ya, es Ya un de sindicato final. que después de lo que le pasó a Elbester Gordillo, yo creo que también están ahorita navegando con perfil Yo muy creo bajo. que, volviendo al punto energético, yo creo que es una reforma que puede funcionar o no, eso tiene que transcurrir tiempo para verlo. Yo creo que sí va a pasar porque el PRI le va a dar los 57 votos, porque la decisión no va a ser sobre una cuestión técnica energética, sino va a ser una decisión política del PRI para no quedarse en la cola de oposición, sino quedarse en la cola del poder, que es mejor para él. Se vuelve un nuevo partido bisagra en México, porque hace 20 años pues El Nuevo Verde. tenía un dominio hegemónico político, y o sea, han transcurrido muy rápido las cosas en México, ¿no? Así es. ¿Cómo vamos, Isra, en tiempo? Vamos bien, de todas formas. A mí lo que no me preocupa, porque yo creo que sí, podemos apostar que en unos años va a venir la contrarreforma de la reforma, porque tan sencillo, algo que no se ha tocado. Muy bien, le vamos a dar todo el poder a CFE, le vamos a quitar los órganos reguladores porque no los pudimos controlar, no pudimos imponer a quienes queríamos, a pesar de que no tenían la... A pesar de que la lo intentó, capacidad, varias veces. La capacidad, que ahí se evidenció claramente la intención. Y no Cuando se entrevistó terminó- a la persona que había propuesto, Claro, que no tenía los conocimientos. no tenía ni el Bueno, conocimiento ni idea de que era un contrato y Como lo pasó- arrastraron y lo como terminaron pasó la empresa enviando. hermana de CFE en Pemex, que su director es un ingeniero agrónomo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la? Hay universidades, Por hay la universidades donde importancia hay universidades que están dirigidas por veterinarios, ¿ok? Sí. Bueno, Bueno, a lo que yo decía, yo no Yucatán. escuché ningún comentario diciendo, muy bien, le vamos a dar todo el poder a CFE y de dónde va a salir el dinero para financiarlo. Si no ha habido. Claro. Si ahorita con toda la inversión y digo, bueno, vamos a ayudar a crear ¿Qué necesita la población? No sé cómo está el resto del país, pero al menos aquí en Mérida, para cierto número de colores de fraccionamientos, una lluvia y un viento implica que está ahí un transformador y nos quedamos varias horas sin luz. Y eso ya Pagamos, se había dicho, pagamos que vamos a una estar de las en tarifas apagones. eléctricas más altas. mira, hay que tener cuidado ¿Dónde con, va a salir el con la dinero? voz de los sectores empresariales, de todas las cámaras. Si tú les escuchas, es lo mismo. Van a haber apagones, desempleo, desabasto de energía. Bueno. Pero estás escuchando al lobo. En términos al lobo, energéticos. Estás escuchando la voz del lobo respecto a las Mira, mejoras que se quiere hacer al gallinero. Ten cuidado, no es la mejor opinión a ver, tampoco. ¿eh? vámonos en términos reales, en No precios. es la mejor opinión tampoco. En precios reales. Gas del bienestar, ¿para dónde es? Para el centro del país. Bueno, solo ¿Ok? para esta para la paz ahorita. Pero solamente para allá y para el unos centro del carros país. donde la gente tiene que salir a cazar. Tarifas, No pasa tarifas tu puerta, subsidiadas, cazar al- tarifas subsidiadas para el centro del país.
Tenemos, por ejemplo, el centro, tenemos también lo que es la península con una tarifa de gas excesivamente alta, ¿ok? Se produce en Campeche, donde existe una tarifa en materia de gas y de gasolina altísima. Pero bueno, entonces acá tenemos una encrucijada, tanto si la CFE se vuelve estatal como si permite inversión privada. En ambos casos vamos a tener pérdidas o posiblemente no vamos a encontrar quizás esa energía barata que estamos peleando, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a dejar a opiniones, a juicio. Opiniones a juicio de quien nos escucha, ¿no? Así es. Y bueno, gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias a ustedes. Seguimos creciendo. Gracias por su preferencia como siempre.